La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana empezó en 1910 y duró hasta 1920. Costó muchos muertos y exiliados. De Pancho Villa. Mujeres, niños, hombres, políticos y militares lucharon a favor y en contra de un poder central para crear el país. No me importa perder la vida. Las razones por la cual sucedió la Revolución Mexicana fue en primer lugar por el gobierno de Porfirio Díaz, quien había intentado ser presidente en 1871. Este fue su primer fracaso contra Benito Juárez y en 1876 tomó el poder por la fuerza, a pesar de que oficialmente en 1877 fracasó por segunda vez contra Benito Juárez. Su gobierno duró más de 30 años y fue conocido como el Porfiriato. En su gobierno, Porfirio Díaz fue ayudado por políticos, mejor conocidos por el pueblo como científicos, ya que utilizaban el método racional para administrar el país. Dichos científicos estaban opuestos al pensamiento militar que utilizó Díaz para asumir el poder. En 1884 modificó la Constitución para reelegirse, lo cual logró 7 veces por fraude electoral para eliminar y controlar la incidencia política. Díaz logró para México que la deuda en Estados Unidos se saldara, que creciera 6 veces su valor de importación y hubiera una mayor tasa de crecimiento económicamente, que la población creciera de 9 millones a 15 millones de personas. Trajo el ferrocarril, la electricidad, las líneas de gas y la Ciudad de México fue conocida en ese entonces como la ciudad de los palacios. El país se dividió en crecimiento. En el norte creció en minería, incluyendo el cobre, el plomo y el zinc. El sur creció agrícolamente. Por eso vivo penando. Y en Yucatán se produjo el anaquel para hacer hilos y telas. Las líneas de ferrocarril se extendieron por todo México, sobre todo en el norte. Incluso había varias que cruzaban hasta Estados Unidos, uno de los principales países interesados en México. Porfirio Díaz era muy elitista y el número de haciendas subieron, por lo que se crea la desamortización de tierras, que les quitaban las tierras a los indígenas y estos tenían que volverse asalariados de las mismas a cambio de casa y comida, o irse de ahí. De ahí surgieron 2 clases sociales, la pudiente poderosa y la trabajadora dominada. En Coahuila en 1910, para la siguiente sucesión presidencial, Madero lo enfrentó en las elecciones. Madero era un empresario agrícola venido de una familia muy rica, revolucionario y liberal. Él sostenía que para que México y sus habitantes evolucionaran, ocupaban ser libres, y para conseguir la libertad se ocupaba un sistema democrático. Con estas ideas en mente, fundó el partido antirreeleccionista y logró la autonomía local en diferentes estados. Al principio Díaz no tomó a Madero como una amenaza, ya que pensaba que podía volver a reelegirse, pero al ver cómo Madero ganaba seguidores, mandó a que lo apresaran con los cargos de conato, rebelión y ultraje. Con él en la cárcel, Díaz se reeligió el 21 de junio de 1910. Poco después, Madero escapó de la cárcel y se fue al exilio en Texas, donde se encontró con líderes políticos con los cuales formó el Plan de San Luis Potosí. En él acordaron que la revolución iniciaría en todo el país el 20 de noviembre a las 6 p.m. exactamente, y los estados que estuvieran más alejados empezarían un día antes. Los líderes que destacaron de la revolución fueron Pancho Villa y Pascual Orozco, que controlaban el norte, y Zapata, mejor conocido como el caudillo del sur, que controlaba el centro y el sur de México. Los seguidores de Villa, conocidos como villistas, eran muy diversos socialmente y por eso Villa fue de los líderes revolucionarios más populares.
Cuando Pancho Villa llegaba a cualquier población, destruía cuanta cantina encontraba, ya que él no tomaba alcohol, prefiriendo las malteadas de fresa. Pascual Orozco trabajaba en minas, transportando los minerales, y así pronto se pudo hacer de su propia mina de oro. Zapata también era muy popular, ya que era un ranchero de clase media y eso lo hacía popular entre el pueblo. Las batallas siguieron por más tiempo hasta que acorralaron a Díaz en Ciudad Juárez y esta fue tomada de Díaz incluso en contra de órdenes de Madero. Al introducirnos más en la verdadera razón de la revolución, se puede concluir que no fue en sí por el gobierno de Porfirio Díaz, ya que este trajo muchos bienes al país, sino la manera que dejaba que el pueblo fuera tratado por los hacendados y sus capataces.